Ciudades costeras, en todo el mundo, sumergidas por el aumento de los océanos. Según muchos científicos, la pregunta no es si pasará, sino cuándo. Y podría ocurrir antes de lo que creemos, puesto que la zona cero del calentamiento global, el Ártico, se está derritiendo. Alcanzaremos la línea cero en torno a 2013. El nuevo ciclo de deshielo del Ártico está calentando el enorme territorio de Groenlandia compuesto por glaciares. Si todo empieza a avanzar a paso rápido, podemos añadir 6 metros al nivel del mar de Bali a Boston. Creo que tenemos la capacidad de fastidiar las cosas, pero también creo que haremos frente a los retos que esto supone. Acompáñennos con los científicos y la tripulación de la expedición Tara al Ártico en un viaje al fin del mundo para buscar respuestas al cómo y al por qué se derrite el Ártico. Y lo que es más importante, ¿cuánto falta para que desaparezca todo? Expedición al corazón del cambio climático. El Ártico es un lugar mítico y en algunos sentidos místico, al que los exploradores van a morir o a sufrir una gran decepción. En el siglo XIX, la expedición de Franklin en busca del norte geográfico desapareció sin más. Desde entonces, incontables expediciones han sido alejadas por la furia de la naturaleza o por la arrogancia humana. Pero debido al papel crucial que desempeña el Ártico en el control de nuestro clima, sigue atrayendo a exploradores y científicos como la expedición Tara. A menudo nos referimos al Ártico como el refrigerador del planeta. En cierto modo es un mecanismo por el que el sistema terrestre pierde calor. En el último siglo, el refrigerador del Ártico se ha calentado unos 5 grados, mientras que la temperatura global de la Tierra ha aumentado un poco más de 1 grado. Se podría calentar el Amazonas 5 grados y uno sudaría más y pensaría que hace mucho calor. Pero cuando se calienta un lugar que tiene de 1 a menos 1 grado centígrados, se cruza la línea mágica denominada punto de fusión del hielo. Mientras tanto, el Antártico ha experimentado un calentamiento menor, y eso es porque comprende un continente entero con un casquete polar que alcanza los 5 kilómetros de profundidad. En contraste, el hielo del Ártico se asienta sobre el agua y tiene menos de 3 metros de grosor. A menudo nos referimos al hielo polar como el indicador que da la voz de alarma. Es una de las primeras cosas que cambian de forma espectacular en el sistema y nos está avisando. Para empezar, el hielo es blanco, evidentemente, y por eso, como es blanco y el océano es oscuro, cuando le da la luz del sol, vuelve a reflejar esa luz en el espacio exterior. Si se pierde banquisa, se pierde esa superficie luminosa y el sistema absorbe más calor. Eso hace que se derrita más banquisa y se absorba más calor. Se entra en un círculo vicioso. Para conocer más a fondo lo que está sucediendo en el Ártico, en 2006, el filántropo francés Etienne Bourgas y su compañía Agnes B patrocinaron una expedición científica internacional para ir allí. La expedición, que recibió su nombre por el barco que utilizaba, Tara, se detendría en el lugar e iría a la deriva durante casi 2 años por la banquisa, recopilando datos en tiempo real sobre el clima del Ártico. El único problema fue encontrar a gente suficientemente loca para participar. En primer lugar, tienes que estar un poco loco. No sabemos cuándo va a terminar. No sabemos lo que vamos a encontrar ni si el barco resistirá en el hielo. Para dirigir la expedición, Bourgas eligió a Grant Redbergs, un neozelandés con pasión por los lugares indómitos y fríos. De niño crecí leyendo historias trágicas de la edad heroica de las exploraciones en la Antártida. Todo angloparlante suele leer las historias de Shackleton, y esas historias se quedaron en mi mente de niño. A Grant le encomendó la tarea de reunir un equipo internacional de expertos destacados para la expedición. No era una labor fácil. Poco a poco formamos el equipo para el primer invierno. Hervé Bourmou se inscribe como capitán del barco. Tiene una vasta experiencia en barcos de pesca, pero ninguna en navegar por el Ártico. El mecánico jefe es Nicolas Quentin, de 27 años. Tiene 4 misiones polares en su haber. Denis Bourget, un veterano de la Marina francesa, es el médico.
Su misión es mantener la buena salud de la tripulación del Tara, porque cuando llegue el invierno no habrá vuelta atrás. Al frente de las comunicaciones por radio está Víctor Karasev. Es un ruso de 65 años y veterano de 25 exploraciones polares. Mathieu Weber, un francés, supervisará la recopilación de datos científicos en su primer viaje al norte geográfico. Gamet Agamirzayev, un ruso, es experto en logística polar, con 20 años de trabajo en Siberia. Y luego está Bruno Bien, también francés. Su trabajo consistirá en filmar y documentar esta expedición histórica. Para terminar, hay 2 polizones, Zagrey y Tixi. Estos perros están criados para soportar el frío. Su misión será alertar al equipo cuando se acerquen los osos polares. 1 de septiembre de 2006. El Tara y su tripulación de 8 hombres y 2 perros llevan 2 meses de viaje de 2 años con rumbo hacia el paralelo 80. Ahora el hielo les bloquea el paso. Tara, Dranitsin. Dranitsin, ¿me reciben? Cambio. Sí, hola a todos. Nos quedan unos 80 kilómetros para alcanzar el punto que hemos ido a reconocer esta mañana. Un rompehielos ruso ha sido contratado para despejar el camino del Tara. ¡A babor, atención! Bien, empezaremos a empujar el hielo. Gran Redvers hace girar los motores para el impulso final. Por delante, nada más que hielo compacto, grueso y, con suerte, suficientemente sólido para soportar las 180 toneladas que pesa el barco. ...4 de septiembre... El Tara ha llegado a su meta en el polo. Es el primer día de su deriva transpolar de 2 años. Una vez que el banco de hielo se solidifique, el Tara y su tripulación iniciarán un viaje épico. Un viaje con el que pocos sueñan y aún menos desean. ...5 de septiembre... El Tara y su tripulación están abandonados a su suerte en el hielo del Ártico. Por increíble que parezca, no son los primeros aventureros que intentan una expedición como esta. Hace más de un siglo, el explorador noruego Fridtjof Nansen desarrolló la teoría de que el hielo del océano Ártico se desplazaba desde la costa de Siberia hasta su desembocadura por Groenlandia y Noruega. La denominó la deriva transpolar. En 1893, Nansen se hizo a la mar en su barco, el Fram, para demostrarlo. Y lo demostró. La banquisa ártica no es una superficie estática, inactiva, como la superficie de un lago. Está moviéndose y cambiando. Uno no se da cuenta porque se mueve de forma sincronizada, pero se forman grandes cordilleras escarpadas. Es una situación peligrosa y destructiva. El viaje del Fram duró unos 3 años. Ahora, más de un siglo después, la gran pregunta es ¿cuánto tiempo llevará el mismo viaje al Tara? Su velocidad revelará datos importantes sobre cómo ha cambiado la masa de hielo del Ártico. Cuanto más rápido sea el viaje del Tara, más se habrá reducido el hielo. ...6 de septiembre... El Tara ha retirado sus 2 timones para que el hielo no los destroce. Ahora ya no es un barco, sino un laboratorio científico a la deriva. Esparcida sobre el hielo, 50 toneladas de equipo y suministros, incluidos el queroseno vital para calentar el Tara, además de comida para 800 días y el equipo para el exhaustivo programa científico del Tara. Los diversos experimentos que realizará el equipo durante los 2 años siguientes recopilarán datos para entender mejor el calentamiento de la atmósfera del Ártico, el ciclo de congelación y deshielo de la banquisa y la compleja composición química y las múltiples corrientes del océano Ártico. Los datos se enviarán en tiempo real al proyecto Damocles en París. Damocles es la principal organización de investigación europea dedicada al estudio del Ártico.
El Ártico es un sistema muy diferente. Pensemos en la Antártida. Es un continente rodeado de agua. El Ártico es agua rodeada de continentes y de otros océanos cercanos también. El Ártico es una masa de agua única, el océano más pequeño del mundo. Se parece más a un gran lago. Por el oeste llegan las aguas frías del Pacífico Norte. Por el este, las aguas cálidas del Atlántico Norte. Y por el sur, numerosos ríos de agua dulce y bahías desembocan en el Ártico. En invierno, por encima de todo esto, hay hielo de un grosor que oscila entre el 1,5 metros y los 3 metros. Y por debajo de eso, se derrite el agua dulce, haciendo que el Ártico sea el océano menos salado del mundo. 10 de septiembre. El Tara lleva una semana en este lugar y la tripulación recibe sus primeras visitas. Y no son los renos de Santa Claus. Bien, primero disparad al aire. Entonces Zagray toma una mala decisión. Ataca al oso. Uno de los perros se entusiasmó demasiado, se acercó al oso y se ganó un zarpazo. Tuvimos que darle unos puntos. Los osos están en su entorno y tienen hambre. Buscan comida. Por tanto, ven ese barco que huele tan bien sobre el hielo y les despierta curiosidad. Poco después del ataque del oso polar, la tripulación del Tara recibe una muestra de la furia natural del Ártico. A pocos kilómetros al sur del hogar de hielo del Tara, se prepara una tormenta. Se forman grandes olas en el mar abierto que arrastran por debajo el hielo del Ártico aparentemente sólido. En el espacio de unos 15 minutos, pasamos de unas condiciones de hielo plano y mar calma a unas olas de 2 metros que arrasaban el hielo. Y rompían los témpanos de hielo que tenían una superficie de cientos de metros cuadrados y los convertían en cubitos para el gin tonic. Se acabó la tierra firme. Solo han pasado unas semanas y la expedición del Tara se ve amenazada por el desastre. El barco va a la deriva en un mar abierto y turbulento, al igual que las provisiones de alimentos y combustible y todos los instrumentos científicos. Cada uno en su propio témpano de hielo. Es probable que perdamos todo el equipo científico. No sé, ya veremos. Ya habíamos empezado a preparar el Tara para el invierno. Esto significaba que ya habíamos quitado 2 timones. Los timones estaban en la cubierta. No había forma de dirigir el barco. Tardamos varios días trabajando día y noche, sobre todo porque cuando navegábamos, el Tara iba haciendo círculos. ¿Te subimos? No, todavía no. Y era un acontecimiento decisivo para la tripulación, porque perdimos algunas reservas vitales de combustible. Uno por uno, izan hasta la cubierta los bidones cruciales de queroseno. A fuerza de voluntad, la tripulación salva todas sus reservas de combustible, sus provisiones de alimentos, el equipo científico y el destino de la expedición. Ahora, después de 10 días de duro trabajo, solo queda un elemento desamparado en el hielo. Zagray se ha ido por su cuenta otra vez. Hervé Bormu, el dueño de Zagray y capitán del Tara, se pone un traje de supervivencia para agua fría. Sabe que los perros no tienen 7 vidas como los gatos. Ha cogido a Segri en brazos. Gran Redverse y el equipo del Tara han salvado la misión. Al menos de momento.
Todo lo que pueden hacer es esperar. Esperar a que el barco se detenga una vez más. Por delante, la proximidad de la noche perpetua y el frío virulento de un invierno ártico. 3 de octubre. El frío se intensifica. Las escamas de hielo se cristalizan. El hielo se espesa. Y luego se extiende. Y la inquietud aumenta. En el peor de los casos, por ejemplo, si el hielo aplastara el barco como sucedió con Shackleton, estaríamos preparados para abandonar el barco en cuestión de minutos. Teníamos una tienda de supervivencia montada en el hielo. Es evidente que si el hielo tuviera la fuerza de aplastar el barco, no iba a ser muy difícil que aplastara una tiendecita. Pronto el hielo anuncia su llegada. El sonido es increíble. Es como un gato. El bloque de hielo nos está levantando como si fuera un gato. Y luego nos soltará. Se oye una variedad de sonidos, un chirrido agudo, básicamente porque el hielo raspa el casco. Y explosiones espontáneas cuando el hielo se resquebraja y se fractura. Puede prolongarse durante varias horas. El casco redondeado del Tara está diseñado para salir del agua cuando se forma hielo debajo. Por suerte, la idea funciona. Por ahora el Tara está fuera de peligro. Durante los últimos días, el sol apenas ha salido por el horizonte. Se acerca la noche más larga. El 19 de octubre. El sol se ha puesto y empieza la noche polar que durará 6 meses. Pero por increíble que parezca, este oscuro congelador fue un paraíso tropical en el pasado. Descubrimos que hace unos 55 millones de años el océano Ártico era muy cálido, tanto es así que se podía nadar, y esas eran las temperaturas medias del agua de la superficie. La geóloga Kate Moran hizo ese descubrimiento hace unos años, cuando su expedición hizo una perforación a gran profundidad por debajo del océano Ártico. La perforadora fue una especie de máquina del tiempo. Había caimanes, era tropical, cálido. A aquella época del planeta, de hace unos 35 millones de años, se la llama el mundo invernadero. Después la Tierra se transformó en lo que conocemos, el mundo del hielo, y es posible que lo abandonemos dentro de poco. Hace solo 20.000 años, un nanosegundo en tiempo geológico, el último período glaciar estaba en su momento álgido, y nuestra Tierra era una bola de hielo congelada. Los glaciares cubrían casi una tercera parte del mundo moderno en el apogeo del período glaciar. Teníamos Nueva York, Boston y Chicago bajo el hielo. Cuando el hielo llegara a Chicago, es probable que tuviera decenas de metros, quizá unos cuantos centenares. Los glaciares se desplazaron y depositaron muchas cosas. Los campos de maíz y de judías de Illinois están asentados originariamente sobre sedimentos glaciares. Cabo Cod, situado en el océano, es el boceto de una lengua glaciar que se desprendió. Y Long Island está situada sobre los sedimentos que se acumularon al final del glaciar. Los glaciares son las mejores excavadoras del mundo. Así pues, ¿qué causa que nuestro planeta y lugares como el Ártico pasen de un entorno tropical a un témpano de hielo? Hace 100 millones de años, el planeta pasa de no tener hielo a tenerlo y a no tenerlo de nuevo. Y eso está asociado con cambios en los gases de efecto invernadero, sobre todo. Por lo general, son 90.000 años de crecimiento y 10.000 años de reducción vinculados a la órbita de la Tierra. Los cambios en la órbita de la Tierra también afectan a nuestra temperatura. Cuando las regiones polares se inclinan alejándose del Sol, comienzan los períodos glaciares. Cuando se inclinan hacia el Sol, el hielo se retira. 3 de noviembre. Durante la semana pasada, una fuerte tormenta ha castigado con severidad al Tara. Pero esta tormenta de nieve no es la típica del viento noroeste. Durará un mes. Con tormenta o sin ella, las tareas científicas esenciales del Tara deben proseguir.
Tenemos un viento fuerte esta noche, de unos 30-35 nudos. Ya no hay tensión. Cuando intentan subir uno de sus monitores del océano Ártico, el cable se enreda. El cable ha caído a un lado de la polea y se ha atascado en ella. Así que tenemos que cortar el cable, volver a pasar el cable por la polea y luego hacer un empalme en el cable para levantar los últimos 100 metros. ¡Y hace frío! Lo que está ahora dolorosamente claro es que para la tripulación del Tara, este invierno será como ningún otro. 11 de noviembre. La expedición del Tara lleva ya 2 meses en el Ártico yendo de una aventura a otra. Pero el equipo del Tara no está aquí para vivir aventuras, sino para realizar el arduo trabajo científico de descubrir cómo y por qué se está derritiendo el Ártico. Recopilar datos para confirmar si los océanos empezarán a subir su nivel y cuándo lo harán. No en centímetros, sino en metros, amenazando a los cientos de millones de personas que viven cerca de las costas. Y el pronóstico inicial no es bueno. Ya está claro que el Tara avanza a un ritmo mucho más rápido que el Fram, debido a la reducción del grosor de la banquisa. Además, sus datos muestran que la temperatura del océano Ártico también está aumentando. En el pasado, el grosor medio del hielo en el océano Ártico, la banquisa, era de unos 3 metros. Hoy en día está a la mitad. 28 de noviembre. El movimiento del hielo alrededor del barco sigue cerrando la ventana de invierno del Tara al Ártico. Para mantenerla abierta, a veces es necesario cerrar y cavar durante horas. Día tras día, el equipo del Tara lucha por mantener esa ventana decisiva abierta. Con el fin de entender mejor la composición química del océano Ártico, mediante las botellas Nansen, creadas por el capitán Nansen del Fram, el equipo recoge cientos de muestras de agua con la intención de identificar el origen preciso de las diversas corrientes que avanzan por debajo del hielo ártico. Los investigadores del Tara calculan la proporción de oxígeno del agua. Un aumento en la proporción ayudará a determinar si se está incrementando el agua dulce derretida en los glaciares de Groenlandia. Otro componente químico que buscan es el yodo 129. Este elemento, una sustancia contaminante causada por el hombre, se encuentra en las aguas del Atlántico Norte, un indicador que permite a los científicos identificar y localizar las aguas del Atlántico. La estructura estratificada del océano Ártico lo convierte en un sistema oceanográfico complejo. Cada capa es independiente de la otra, con variaciones en la temperatura y en la salinidad. Marca unas fronteras claras y se fija al lugar mediante las diferentes densidades del agua. La primera capa, justo por debajo del hielo, es sobre todo hielo derretido del verano. Esta agua tiene una baja salinidad y se extiende por unos 35 metros. A 33 grados bajo cero, esta capa permite que se forme hielo y se condense durante todo el invierno. La capa del océano Atlántico se encuentra de 150 a 400 metros por debajo de la superficie. Compuesta por residuos de la corriente del Golfo, su temperatura fluctúa entre 1 y 2 grados centígrados. Estas aguas desempeñan un papel fundamental en el calentamiento del Ártico y son la causa clave del calor bajo el hielo ártico. El equipo del Tara estudia las corrientes atlánticas con todo detalle, examinando las curvas de temperatura, midiendo la salinidad y la densidad del agua. Lo que hemos observado en el Tara es que esta masa de agua ha aumentado medio grado su temperatura, y eso es mucho. Además, el grosor de esta capa de agua se ha incrementado en unos 100 metros, lo cual también es muy significativo en términos del flujo de calor en el Ártico. Los volúmenes mayores y más cálidos del océano Atlántico están calentando las capas superiores que se encuentran bajo el hielo. Este aumento de la temperatura repercute de forma negativa en el casquete polar situado encima, consumiendo poco a poco su grosor como un cáncer maligno. Entre la toma de mediciones científicas y la realización de las tareas cotidianas, siempre hay fugas. Empieza así.
La tripulación utiliza su escaso tiempo libre para descansar. Sueñan despiertos con lugares mejores, más cálidos y soleados, lugares habitados por los amigos y por la familia. Pero todos los días, pese a la oscuridad, al frío y al viento, el intrépido equipo debe abrigarse y recoger nieve para su suministro diario de agua. Afortunadamente hay montones de nieve. Ya está bien. Cierra. Pese al abrigo, el cuerpo humano se enfrenta enseguida a sus límites, y las temperaturas de sensación pueden desplomarse hasta los 65 grados centígrados bajo cero. No reconozco. No noto la nariz. Víctor, el operador de radio ruso, es víctima de un caso de congelación. Tranquilízate. Es muy fácil de controlar. No es de sorprender que al vivir en un lugar tan pequeño y cerrado, con una ducha a la semana, el olor y las tensiones empiecen a aumentar. Nicolas, el mecánico del barco, protesta con Mathieu, que supervisa la recogida de datos. Víctor es genial. Rompe el hielo y tú sales en el último momento a subir el hielo a bordo. Yo no sé trabajar así. Perdona, yo también tengo trabajo. No digas eso, me molesta. Hemos tenido algunas discusiones. La cuestión es que a menudo incidentes menores adquieren una importancia exagerada, y eso sucede al estar encerrados en esta noche polar. Aún así, el aburrimiento de la tripulación en ocasiones desaparece por descubrimientos increíbles. Eso no son ecos ilusorios. Vamos a preguntarle a Jean-Claude porque es muy extraño. Hay ecos por todas partes. Para descubrir el origen de los extraños puntos de luz recogidos por los monitores submarinos del Tara, Grant se da un baño. Descubre algo asombroso. Apenas a 2,5 metros por debajo de la superficie, el hielo cae hacia arriba. Es un fenómeno que se conoce como cristales de hielo, y sin duda es el origen de los extraños ecos. Los cristales de hielo se forman cuando el agua de la superficie se enfría con rapidez. Se han visto en el Antártico. Ahora el equipo del Tara los ha descubierto en el Ártico también. ...25 de diciembre, Navidad. Y el Tara es el expreso polar. ¡Los regalos! ¡Los regalos! Voy a repartir los regalos. Vacaciones, cumpleaños, la travesía de los paralelos. Cualquier motivo de celebración es una experiencia de unión para la tripulación solitaria del Tara. Calcetines, ya era hora. Es una forma de engañarse, aunque solo sea brevemente, pensando que viven una existencia normal. Mientras tanto, la primavera, la luz del día y el calor están a muchos meses de distancia. 25 de enero de 2007. Para gran parte de la tripulación del Tara, la oscuridad fría y lúgubre de su existencia se ha convertido en una prisión virtual. Pero lo que mantiene viva la adrenalina de la tripulación es que pese al aburrimiento constante e implacable, hay veces que se requiere una concentración intensa y pasan miedo. Dixie. Ahí está, ahí está, ahí está. Los ladridos de Zagre consiguen ahuyentar al oso. Una noche, unos témpanos de hielo enormes amenazaron con engullir el barco entero. Hubo una ola helada de crestas de presión y una cresta se desplazó hacia los barcos y se impulsó contra la proa. Nosotros la esperábamos con sierras mecánicas y palas, pensando que lo mejor que podíamos hacer era empezar a cortar el hielo.
Pero aquello era un intento desesperado y patético por detener aquella cosa. No hay forma de hacerlo. Pero el ataque del hielo se detuvo con la misma rapidez con la que empezó. Además de momentos de miedo, hay también momentos de serena belleza. La aurora boreal, el espectáculo de fuegos artificiales de la naturaleza. Entre tanta belleza y tanto hielo, es difícil entender que el Ártico pueda derretirse alguna vez. Pero lo está haciendo, y el deshielo del Ártico tiene una repercusión enorme sobre Groenlandia, que después de la Antártida contiene el mayor suministro de agua dulce del mundo. Groenlandia es actualmente la mayor isla que tenemos en la Tierra. El grosor del hielo en el centro es de 3.000 metros, es decir, 3 kilómetros. La cantidad de agua helada en los glaciares de 3 kilómetros de grosor de Groenlandia equivale a toda el agua del Golfo de México. Aún así, este gran bloque de hielo se está derritiendo, con lentitud y con certeza. La cantidad que se ha perdido es considerable. Hasta la fecha son más de 200 kilómetros cúbicos. Si se pone ese volumen en el Distrito de Columbia, supondrá una columna de agua de 1,5 kilómetros de altura. ¿Es esto un motivo de preocupación? Es como si un autobús aparcado en cualquier calle de San Francisco empezara a caer por una pendiente y se discutiera si va a 2 o a 5 kilómetros por hora. Lo importante es que el autobús ha empezado a caer. Conocemos la trayectoria, conocemos las consecuencias. 3 de febrero. En el emplazamiento del Tara se experimentan cambios. Buenos cambios. En el horizonte hay un resplandor detectable aunque tenue. Con el paso de los días, el resplandor se vuelve más luminoso, se eleva y dura más. El equipo del Tara poco a poco vuelve a descubrir el perfil de un paisaje olvidado. ...3 de marzo... El sol también sale y permanecerá ahí durante 6 meses. ¡Vamos a ser felices! Ahí está el sol. Este sol, nuestro sol, es una bola cada vez mayor de energía atómica que da calor a la Tierra y sustenta la vida. En su juventud, miles de millones de años antes, nuestro sol ardía con menor intensidad. Aún así, en la Tierra hacía mucho más calor, porque su atmósfera era principalmente de anhídrido carbónico, CO2, un gas de efecto invernadero que retiene el calor del Sol. Con el desarrollo de la vida vegetal y de la fotosíntesis, la Tierra empezó a enfriarse. Como las plantas absorbían el anhídrido carbónico y expulsaban oxígeno, redujeron los gases invernadero y enfriaron la Tierra. Hoy muchos científicos dicen que la combustión de los combustibles fósiles, que desprende CO2 y otros gases, está provocando un nuevo mundo invernadero. Al menos eso es lo que muestran sus modelos climáticos por ordenador. Cuando se indica al modelo climático el aumento de los gases invernadero en la atmósfera, poco a poco derrite el hielo, de un modo muy similar a lo que venimos observando en los 50 últimos años. Y si no se aumentan esos gases invernadero en los modelos, el hielo permanece bastante constante. 6 de marzo. Después de 6 meses, el equipo del Tara está más que preparado para volver a casa. Un nuevo equipo de científicos está dispuesto para llegar desde Noruega en avión. Pero primero, la tripulación del Tara debe preparar una pista de aterrizaje en el hielo ártico. Vale, bien. La previsión del tiempo para el viernes es buena. El viernes, entonces. ¿El viernes? El viernes. Así pues, salen al hielo para preparar una pista de aterrizaje con la ayuda del mejor amigo del hombre.
El día anterior al primer vuelo, solo quedan unos 100 metros por despejar. Pero en el último momento, un inconveniente. El mal tiempo obliga a Etienne Bourgas, que dirige el equipo de reemplazo, a cancelar el vuelo. Hay que tener en cuenta la seguridad. No podemos poner a los pilotos en peligro, aunque sea una misión científica. Entonces llega la catástrofe. La pista de aterrizaje se ha agrietado. Se ha agrietado. Hay una brecha que recorre no toda la longitud de la pista, pero casi. Tendrá 10 centímetros de ancho. El casquete polar ha recordado a todo el mundo quién manda allí. La gente que estaba preparada para marcharse y que en principio se había comprometido para 7 u 8 meses, les resultó difícil asumir que quizá no fueran a casa a ver a sus familias y a sus amigos si no construíamos la pista. No habrá vuelos de reemplazo hasta que vuelvan a construir la pista. Pero el tiempo se acaba y el equipo del Tara solo quiere marcharse de allí ya. Por eso, Bourgas saca su talonario, compra una pequeña excavadora y contrata un avión de carga ruso para que la tire en paracaídas. Para el equipo del Tara es maná caído del cielo. Ahora por fin tal vez puedan volver a casa. 19 de abril. Con la pista de aterrizaje del Polo Norte otra vez operativa y el tiempo despejado, la tripulación de reemplazo de verano del Tara está preparada para partir en un vuelo de 3 horas desde Noruega. Ahí está. Cuando yo llegué al barco en abril de 2007, lo vi cubierto de nieve. Y para mí fue... Me quedé sorprendido al ver el barco así. Parecía un barco hundido, pero en el hielo. ¿Cómo estás? Tienes buen aspecto. Se te ve lleno de energía. Está loco, pero es joven. Estamos agotados. Llevamos mucho tiempo aquí. Nos alegramos de veros por fin. El equipo de reemplazo de verano del Tara tiene un nuevo cometido: recoger datos sobre la atmósfera del Ártico. Esta tarea resulta más fácil por los meses cálidos de verano, las 24 horas de luz natural y los vientos amainados. Como el océano Ártico, la atmósfera del Ártico está compuesta por capas, y cada capa tiene características y propiedades diferenciadas que varían según sus orígenes. Mediante el uso de sensores por debajo de su globo meteorológico, los científicos del Tara miden la temperatura del aire, la velocidad del viento y la presión atmosférica. Los científicos tienen mucho cuidado con el lanzamiento de cada globo, pues la menor ráfaga de viento podría romper el cable y enviar el globo a puntos desconocidos. Sus hallazgos atmosféricos iniciales son preocupantes. A poco más de 700 metros por encima del hielo, la temperatura es de 10 grados, casi tropical. Observamos que el aire por encima del Tara es cálido y húmedo.
Evidentemente procede de otro lugar. Las temperaturas de las masas de aire a una altitud de 800 metros superan los 10 grados centígrados. Eso es una sorpresa realmente. Otro descubrimiento. Los sistemas de altas presiones del Ártico, que han mantenido durante tiempo el Polo Norte como un refrigerador y han asegurado la estabilidad del casquete polar, se están viniendo abajo, lo cual produce unos veranos más largos y unos inviernos más cortos. Eso presenta un reto para los científicos. La Tierra ha sobrevivido a situaciones peores. Ella no es la que está en peligro. Es la civilización. La población mundial es ahora de 6.000 millones de personas. Pronto será de 9.000. Por tanto, no hay respuestas fáciles. Lo que se necesita es un reparto más equitativo de la riqueza, una limitación de los residuos y una revisión de la forma en que consumimos y usamos la energía. Esa es la clave del problema. Pero el planeta Tierra saldrá de esta. El nuevo equipo realiza evaluaciones iniciales. La deriva tomada por el Tara es estudiada atentamente por el jefe científico del barco, Jean-Claude Cascard, y por Etienne Bourgat. Soplaba el viento del oeste. Ahí está la deriva. En términos de distancia, el Tara recorrió casi 1.000 kilómetros de septiembre a abril. Una observación posterior es muy inquietante. En 9 meses, el Tara recorrió la misma distancia que el Fram de Nansen tardó casi 2 años en completar. Este hielo es ahora más móvil, más rápido, y algunos dicen también que es menos estable. Es más fácil que lo desplace el viento, mucho más rápido de lo que sucedería con el hielo grueso cuando el Fram iba a la deriva. Y el verano de 2007 que el Tara pasó a la deriva en el Ártico fue el más cálido que se ha registrado aquí. Si la tendencia que hemos visto en la última década sigue durante los próximos 10 años, será suficiente para derretir todo el hielo. Y entonces alcanzaremos la línea cero en esta tendencia extrapolada en el futuro, en torno a 2013. Con el Ártico sin hielo posiblemente en una fecha tan cercana como el verano de 2013, el mundo se calentará aún más rápido a medida que las aguas del Ártico absorban los rayos solares en vez de que el hielo los refleje. Además, el calentamiento podría causar que los gases metano atrapados en el permagel que se libera cuando la tundra se deshiela suba el termostato aún más. El resultado, por desgracia, podría causar un escenario catastrófico apropiado para cualquier película de desastres de Hollywood. Pero esto no sería ninguna película. Significaría la posible extinción de las especies. Durante los 2 últimos veranos, cada vez se han visto más osos polares nadando en mar abierto, persiguiendo las orillas del hielo que se han replegado tan al norte, que hay pocas posibilidades de que esos osos alcancen el hielo antes de ahogarse. La probabilidad de que las supertormentas ganen energía por el calentamiento de las aguas de los océanos. Esperamos que haya un clima más extremo en todo el mundo. Unas sequías más extremas, unas inundaciones más extremas. En general esperamos que este tipo de fenómenos aumenten. Océanos en aumento. Lo siguiente que preocupa a la gente es el casquete glaciar de Groenlandia. Es un montón de nieve de unos 3 kilómetros. Si eso se derritiera, aumentaría el nivel global del mar unos 7 metros. En todo el mundo, cientos de millones de personas que viven cerca de las costas pueden verse empujados hacia el interior. Sobre las zonas bajas como el sur de Florida, cae la amenaza de que acaben sumergidas. Y las principales ciudades costeras de Nueva York a Shanghái, inundadas. Y puede haber otro efecto negativo si Groenlandia se derrite. El exceso de agua fría podría evitar que la corriente del Golfo Cálida llegara a Europa, sumiendo ese continente en un mini período glaciar. Esa corriente oceánica podría cambiar. Eso podría transformar el clima de forma precipitada. Y eso no es todo. Los patrones de lluvia podrían verse alterados. En el pasado, siempre que helaba en el Atlántico Norte en invierno, el tiempo era seco en lugares donde vivía mucha gente. Para unos 2.000 millones de personas de las regiones de los monzones, si esto sucediera, sería un desastre espantoso. Mientras tanto, los gases invernadero que se liberan actualmente no desaparecerán a corto plazo.
Todo el gas de efecto invernadero que producimos hoy estará en la atmósfera durante los próximos 200 años. Todo eso tarda en salir en ciclos por el océano. Por tanto, pese a los cambios que hagamos hoy, tenemos un calentamiento que está previsto, aunque reduzcamos hoy significativamente nuestra producción de CO2. Los modelos climáticos actuales predicen que en los próximos 90 años la temperatura de la Tierra aumentará 6 grados. El Ártico se calentará 12 grados o más. Esto producirá el aumento del nivel del mar de casi 1 metro. Aún así, vale la pena advertir que hasta la fecha los modelos climáticos han subestimado en gran medida el deshielo de la banquisa ártica. Los modelos climáticos muestran menos cambio del que realmente vemos, lo que sugiere que esos modelos son conservadores. No existe duda sobre el calentamiento del Ártico y existe un consenso científico cada vez mayor de que la combustión de combustibles fósiles es el culpable más verosímil. Muchos gobiernos están estudiando formas innovadoras de generar energía y limitar el uso de los combustibles fósiles con la esperanza de invertir la tendencia del calentamiento. Creo que tenemos la capacidad de fastidiar las cosas. Pero también creo que a la postre tenemos la inteligencia suficiente para hacer frente a los desafíos que esto presenta. Conocemos el boceto de lo que significaría generar toda la energía que estamos usando ahora y más sin cambiar el clima. 20 de enero de 2008. El Tara alcanza el mar abierto después de más de 500 días de deriva transpolar. Pero el Ártico es radicalmente distinto de cuando Nansen hizo su deriva. Los datos científicos de la expedición del Tara mostraron de forma concluyente que el aire sobre el Ártico y el agua por debajo del Ártico son más cálidos, la banquisa menos gruesa y menos abundante. 24 de febrero. La tripulación del Tara vuelve a su puerto de origen en Francia, llevándose consigo maravillosos recuerdos de su odisea por el Ártico de 2 años. Creo que los miembros del equipo que formaron parte de la expedición, lo que más recuerdan es la experiencia humana de vivir en una parte del mundo tan única y especial. Creo que es una experiencia única en la vida. La esperanza ferviente del equipo del Tara es que en las décadas y siglos venideros haya un Ártico al que volver.